con Raúl Tola, peruano, con la gallega Blanca Riestra, con española Marta Robles, madrileña, y con Fernando León, mexicano. Entonces, yo no les voy a contar sus biografías, que son muy amplias, con amplia trayectoria, con muchas novelas, guiones, obras de teatro, poesía, con numerosos premios. Todo esto lo tienen ustedes en el programa, y para no perder tiempo, voy a comenzar a preguntarles para que nos cuenten ellos más cosas posibles. Voy a comenzar por Raúl. Raúl, la Segunda Guerra Mundial aparece en tu novela Noche sin ventanas. La Segunda Guerra Mundial es un tema muy abarcado por muchísimos escritores. Y bueno, no es de extrañar, con un evento que se llevó casi 80 millones de víctimas. Bueno, debería de haber 80 millones de novelas. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué un escritor peruano en el siglo XXI otra vez nos quiere contar la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué nos quieres contar? Gracias. Pues justamente eso. El punto de vista de un peruano, es decir, de una persona que aparentemente debería ser marginal a la Segunda Guerra Mundial, sobre un hecho sobre el que no es marginal, porque, como dices tú, 80 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un hecho que abarcó a todo el mundo, aunque por supuesto se concentró en Europa y luego se extendió a otros lugares. A América del Sur prácticamente no llegó. Pero con la magnitud que tuvo, sí que involucró personas específicas de cada una de las nacionalidades. Y yo siento que faltaba eso, ¿no? La perspectiva de un peruano, de un latinoamericano, sobre un hecho que, curiosamente, ha producido un gran eurocentrismo. Te lo digo porque yo presenté esta novela a una gente porque me interesaba que me representara. Esta novela cuenta la historia de dos peruanos durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, el embajador del Perú en París durante la ocupación de Francia. El embajador de Perú en París era el intelectual peruano más importante de aquella época, un intelectual fascista, pero ustedes saben que cuando Francia es ocupada, cuando París es ocupada, los diplomáticos latinoamericanos junto con las demás legaciones tienen que mudarse a Vichy. Y cuando ocurre el ataque a Pearl Harbor y la gran mayoría de los países de América Latina rompe relaciones con el eje o le declara la guerra al eje, los diplomáticos latinoamericanos son detenidos y encerrados, rompiendo todas las leyes diplomáticas, encerrados en un hotel, el Hotel Dresden de Bad Godesberg, donde están mexicanos, brasileños, dos justos entre las naciones están encerrados ahí, en una historia que prácticamente no se ha contado y que a mí me pareció espectacular. Y uno de los detenidos es este embajador peruano que se llamaba Francisco García Calderón. En la novela solo se llama Francisco, y él era, como les digo, un intelectual fascista. Gran paradoja que estuviera preso por los nazis, y además era una persona depresiva que a los 21 años había intentado suicidarse por un desengaño amoroso. Entonces yo creo que por ese encierro, porque no tiene acceso a sus medicinas, y por esta gran contradicción que ocurre entre su pensamiento y la realidad, termina volviéndose loco, y él acaba muriendo unos años más adelante en el manicomio de Lima, el Arco Herrera. Y el otro personaje es Madeleine Truel, que es una peruana que vivió en Lima, nació en Lima, hija de franceses. A la muerte de sus padres vuelve a Francia a buscar trabajo junto con sus 8 hermanos. No encuentran trabajo porque eran años de gran depresión en Francia, se tienen que volver todos los hombres, se quedan las 3 mujeres. Ella consigue trabajo en el Banco Bilbao de París, haciendo con su caligrafía los contratos, y esto le permite, esta experiencia haciendo caligrafía de contratos, le permite más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, integrarse a la resistencia como falsificadora. Es detenida, enviada al campo de concentración de Sachsenhausen, que es el campo de concentración de Berlín, era el campo de concentración de Berlín, digamos, las noticias comienzan a llegar muy tarde porque la guerra está terminando, las comunicaciones nazis ya no son lo mismo que eran antes, y hay este momento en el que se abren los campos de concentración cuando ya es inminente la caída del eje, y los presos son enviados a caminar en estas famosas marchas hacia la muerte buscando el mar para ahogarlos a todos.
un hecho más del delirio, ¿no? Y ella tiene la enorme mala suerte de que la liberación de París se produce en los meses en los que está encerrada, y la marcha hacia la muerte de Sachsenhausen comienza 1 o 2 días antes de que Hitler se suicide, digamos ya en Berlín, ¿no? Entonces ella muere al día siguiente o a los 2 días de la muerte de Hitler, en una de las marchas hacia la muerte. Entonces la novela está compuesta por el diálogo entre estas dos historias, ¿no? Un hombre y una mujer, un hombre muy conservador, un intelectual fascista, y una mujer que es más bien progresista y que se une a la resistencia, ¿no? Hablaba de eurocentrismo porque cuando yo le presenté esta novela a una gente que me interesaba que me representara, finalmente accedió a reunirse conmigo para rechazar la novela, y uno de los argumentos centrales por los que rechazó la novela fue, además me lo dijo en un tono que a mí la verdad me irritó bastante, hasta paternalista, me dijo: ¿pero qué puede contar un peruano sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué le puede contar a un francés o a un alemán? Entonces yo pensaba para mis adentros justamente eso, ¿no? Es una perspectiva distinta, nueva, alternativa, que no se ha contado, y por eso quise escribir esa novela, para presentar una perspectiva alternativa, pero además porque a medida que avanzaba en la escritura de esa novela, fui descubriendo esto que se ha repetido muchas veces, pero que hasta que no está sobre el terreno no lo compruebas, que es que el tiempo es circular, que los hechos que motivaron las barbaridades en el pasado son olvidados a la tercera generación, y esa generación comienza a cometer los mismos errores que cometieron sus antepasados, que generaron estos momentos horripilantes, ¿no? Todo el tema del fake news, por ejemplo, que ahora está tan de moda, que tiene su germen, por supuesto, en los mecanismos de manipulación de masas de Goebbels, toda la intolerancia, esta gran polarización que está produciéndose en el mundo, ¿no? Eso ya estaba en el germen de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que es fundamental volver a esos tiempos para comprender mejor nuestro presente y no repetir esos errores, ¿no? Entonces yo creo que por todo eso escribí esa novela, y además, por supuesto, por sobre todas las cosas, porque me pareció una historia, las dos historias bastante fascinantes. Gracias. Bueno, voy a pasar entonces a Marta, porque tu última novela, sobre todo me interesa el tema de la denuncia social. Tú últimamente incursionaste en el género de la novela negra. ¿Nos puedes contar el por qué y por qué quieres contar tus historias a través de este género? Bueno, mi generación empezó a leer con unos jóvenes detectives creados por Enid Blyton en Los 5 y los 7 secretos, y yo quizás a los 11 años o más o menos, quizás 12, me encontré con Edgar Allan Poe, y a partir de ahí el negro tiñó las redacciones de mi colegio de monjas, lo cual les dejó muy sorprendidas, porque de pronto se ensangrentaron absolutamente y las monjas decían: ¿qué le ha pasado a esta niña? Y menos mal que me pasó en mi tiempo y no ahora, porque si no me hubieran sentado delante de un psicólogo y nunca más me hubieran vuelto a levantar. El caso es que desde aquel momento yo, que siempre he sido una lectora voraz y omnívora, que leo de todo, siempre me centré mucho en el género negro, al que volví de manera recurrente. Da lo mismo que estuviera leyendo otros géneros diferentes, pero siempre volvía de manera recurrente. Y ya sabía que en el momento en el que alguna historia me encontrara, yo abordaría el género negro. Y eso sucedió cuando comencé esta serie de novelas negras protagonizadas por el detective Tony Roures, que es un ex corresponsal de guerra metido en principio a asuntos de infidelidades, reconvertido en detective, pero que acaba en otros siempre de mayor enjundia. Lo primero que yo quería era crear este detective con el perfume de los detectives clásicos, con esa esencia de denuncia que tenían los detectives en una sociedad del Chicago de los años 20, cuando todo era tan corrupto que los buenos no podían pertenecer a la policía o a ninguna institución, como sucede ahora con muchos protagonistas de las novelas negras en España, que son policías o guardias civiles. Eso hubiera sido impensable entonces, ¿no? Y yo quería recuperar ese personaje y hacerlo además con alguien que hubiera vivido al extremo de sí mismo, como les pasa a tantos corresponsales, y que saben que entre el bien y el mal hay infinitas tonalidades de gris, y que uno opuesto al borde de uno mismo al final es capaz de sacar su héroe, como no, pero muchas más veces de las que piensa, su villano. Y en esta tercera entrega de la serie, La chica a la que no supiste amar,
tenía que hacer una denuncia que para mí está muy presente desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Ya tuve la idea de hablar de este asunto hace casi 14 años, pero entonces algunas activistas me dijeron algo que era cierto, que no se sabía tanto de la trata de mujeres en España. Se hablaba de prostitución, pero se la separaba de la trata, y nadie sabía que la trata de mujeres había comenzado en el año 92, cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y entonces me dijeron, no, hay que hacer más temas de realidad antes de hacer ficción. Y en efecto yo contribuí con muchas entrevistas, reportajes, artículos, todo realidad. Y pasado el tiempo, de pronto me di cuenta de que ya nada nos movía, que cada vez había más reportajes, más informaciones, más documentales sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que alcanzaban picos de audiencia en la televisión, pero que luego no conmovían absolutamente a nadie, ¿no? Parecía que se nos había endurecido el corazón tanto que éramos incapaces de sentir esa empatía, ese dolor que hace que no nos convirtamos en monstruos. Y entonces quise abordar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, pero justo desde el punto de vista de las mujeres nigerianas que son prostituidas y que componen el último escalón de la prostitución y la trata. Son mujeres que provienen de Nigeria, que es un país, como sabéis, muy, muy rico, donde las diferencias sociales son tan abismales que los ricos se encargan pizzas a diario al otro extremo del mundo y les llegan a diario, mientras que hay personas que no tienen agua para beber y tienen que hacer caminos de 3 horas para tener agua. En esa precariedad es donde pescan los malos, donde pescan los proxenetas, porque sus familias son mucho más débiles, más proclives a vender a sus hijas, como es el caso de la protagonista de mi novela, y a meterlas en un mundo que ellas ni siquiera saben que puede existir. En un mundo al que además van más sometidas que el resto de las víctimas de trata, que siempre contraen una deuda con sus captores, que es infinita, que no se puede pagar, que les hace ser presas y que las convierte en esclavas. Pero ellas, además de todo esto, tienen esos rituales de vudú tan terroríficos que las convierten en mujeres aún más sometidas. Y además tienen que hacer un viaje pavoroso que dura entre 3 meses y 3 años, desde Nigeria hasta nuestro país o hasta Europa en general, donde les sucede de todo, donde son violadas de manera grupal, donde las dejan embarazadas, se apartan de sus niños, matan personas, pasan hambre, pasan sed. Y cuando llegan a nuestro país de las formas más extraordinarias, la protagonista de mi novela llega entre los hierros de un todoterreno, pues piensan que van a ver un rayo de luz. Y es entonces cuando bajan un escalón más hacia el infierno, porque a partir de ahí empiezan a ser prostituidas. Algunas saben que van a ser prostituidas, otras no. Pero incluso las que lo saben nunca se imaginan que van a convertirse en esclavas. Y mi intención, además de denunciar todo esto, era hacer ver a las personas que las víctimas de trata son mujeres como cualquiera de nosotras, porque desde siempre las mujeres que han ejercido la prostitución y las víctimas de trata, al resto del mundo les parece que no son mujeres iguales a nosotras. Y son mujeres iguales a nosotras con nuestros mismos sueños, nuestros mismos miedos, nuestras mismas angustias, solo que con una soledad extrema. Ellas viven con una soledad extrema. Y ellas piensan que a lo mejor, dejándose morder un poquito por los lobos, recuperarán una normalidad a la que jamás vuelven. Y son mujeres que, como nosotras, también pueden enfermar. Y no enfermar de un catarrito, enfermar, por ejemplo, de un cáncer de mama, como le sucede a mi protagonista. Cuando una mujer en cualquier sociedad actual enferma de un cáncer de mama es una pequeña tragedia, pero casi siempre tiene alguien que la apoya, alguien que le quiere, alguien que le asesora. Las víctimas de trata no tienen a nadie, están terriblemente solas. Y cuando les sucede eso, la enfermedad les puede costar la vida, pero no costarles la vida por la propia enfermedad, costarles la vida porque se quedan convertidas en material inservible para la prostitución, porque ellas no son más que mercancía. Es una historia que yo quería abordar. Para mí la denuncia social es fundamental dentro de la novela negra. Esta novela mía, La chica a la que no supiste amar, es una historia además que tiene 3 casos, que además
lo que hace es revisar ese otro lado de la sociedad lleno de cómplices para que se puedan producir estos casos de explotación sexual, lleno de cómplices entre los que no tienen cara de malos, entre gente con las que nos tomamos un café todos los días, porque hay cómplices que ayudan a los proxenetas y cómplices que son cómplices por ser puteros. Y muchas veces tienen nuestra propia complicidad porque nosotros sabemos dónde hay clubes de alterne, dónde están esas luces de neón y simplemente miramos para otro lado. Así que yo quería de verdad tocar el corazón y sabía que era necesario hacerlo desde la ficción, creando un personaje como Blessing, que es una mujer nigeriana que al final acaba siendo carne y sangre de los propios lectores. Gracias. Entonces, ahora voy a pasar con Blanca. Es que tú nos estás llevando en tu narrativa en un viaje fascinante de una ciudad a otra y de ciudades como el Madrid contemporáneo, París. En tu última novela, Las últimas noches del edificio San Francisco, estamos en Tánger de los años 50, el fin de la zona internacional. Luego de pronto estamos en Praga y en El sueño de Borges y tocamos el siglo XVII. Cuéntanos, ¿podrías cambiar esas ciudades? Esas historias tienen una relación, esas historias tienen una relación importante con las ciudades. Es decir, ¿la ciudad es un escenario o llega a ser protagonista? La verdad es que reflexionando sobre el tema de esta mesa, yo me encuentro con muchos conflictos personales, ¿no? Porque yo realmente no le doy mucha importancia al tema, pero efectivamente, como dices, mis libros cuentan historias y hablan de ciudades y tienen personajes y tienen conflictos. Entonces yo no puedo decir que los temas realmente no sean importantes, para mí lo son, ¿no? Curiosamente, mi última novela, que aún no ha salido, que saldrá ahora en noviembre, habla sobre el fin del protectorado en Tánger y sobre una maraña de personajes muy divertida y también trágica, que, bueno, entre los que destacan, por ejemplo, los Bowles, la pareja de escritores y, bueno, toda esa constelación de autores que vivieron en esta ciudad tan especial, en ese momento tan extraño, ¿no? Bueno, estaba William Burroughs, estaban Allen Ginsberg, autores españoles, porque era una ciudad prácticamente andaluza, Tánger, por entonces. Estaba Ángel Vázquez, el narrador es Emilio Sanz de Soto, hay una parte española importante. Pero realmente yo cuando me planteo escribir, no me planteo… Las historias yo creo que nos van encontrando, ¿no? Y son un poco pretextos para hablar de otras cosas, ¿no? Yo creo que no es lo esencial. Por ejemplo, me tocó mucho lo que dijo ayer Sergio Ramírez, yo no sé si estuvisteis aquí en la charla con el premio Cervantes online, que dijo que, bueno, le preguntaron, ¿cómo has conseguido combinar una vida tan activa? Porque él estuvo metido en política y fue un hombre de acción, ahora está un poco más retirado, con tanta escritura, con tantas novelas, escribiendo tanto. Y dijo algo que me pareció que definía completamente cuál es el asunto. Dijo, cuando tú sabes algo que te das cuenta que necesitas que los otros sepan también, no puedes callarte. Entonces sacas el tiempo de donde sea, ¿no? La escritura tiene un poco que ver con esto, ¿no? Queremos un poco contestar a preguntas que nos planteamos todos los días y que tienen que ver con la perplejidad del mundo, con entender qué estamos haciendo aquí, en qué consiste todo esto, bueno, qué es la realidad, para qué toda esa serie de pequeñas tragedias personales que nos encontramos todos los días, o grandes tragedias, ¿no? Y bueno, un poco también entender un poco el funcionamiento del mundo. Y yo creo que los escritores intentamos dar unas humildes respuestas o a veces simplemente formular las preguntas, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta pensar que tenemos un poco que ver pues, con los contadores rituales de las religiones primitivas, ¿no? La narración es algo que ha existido siempre y que siempre ha tenido además un componente pues, ritual, religioso. Los chamanes y los sacerdotes de todas las creencias han ejercido su trabajo mediante la palabra, ¿no? La idea de que los autores, los escritores, formamos un poco parte o co-creamos el mundo, formamos parte de la creación, ¿no? Yo creo que no es casual, por ejemplo, que
el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan la creación se hace mediante la palabra, ¿no? En el principio fue el verbo, ¿no? Y Dios va nombrando las cosas y dándoles existencia mediante la palabra, ¿no? Las tres grandes religiones monoteístas son las religiones del libro, además, ¿no? Están basadas en un libro escrito. Eso no es casual tampoco, ¿no? La idea de que el mundo está ligado a la palabra, su componente mágico de existencia está ligado a la palabra oral o escrita. Y bueno, yo creo que nosotros los autores o los escritores tenemos esa responsabilidad, esa corresponsabilidad, humildemente, por supuesto. Pero bueno, esto es una labor coral, ¿no? La construcción es verdad, de la epopeya del mundo, la hemos estado haciendo todos desde el principio de los siglos, y gente que ha firmado, muchísima gente que no ha firmado, anónimos, hay poesía popular, epopeyas populares. Y bueno, yo quiero creer un poco en eso, quiero creer que el hecho de contar, independientemente de los temas, tiene un componente mágico e incluso religioso, ¿no? Religioso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, yo creo, por eso también sí, le doy mucha importancia también, no solo a las historias, sino a la forma, ¿no? Creo que por eso es tan importante la forma en la escritura, las estructuras, el lenguaje, cómo el lenguaje está organizado, independientemente de la historia que contemos, ¿no? Esa gran utopía que es conseguir que el fondo y la forma se conviertan en una sola cosa, ¿no? Cuando eso ocurre, yo quiero creer que cuando eso ocurre, algo es bueno, ¿no? Porque siempre discutimos mucho sobre qué es lo que hace que algo sea bueno, ¿no? En escritura. No sabemos definirlo. A mí me gustaría creer que es cuando conseguimos efectivamente que lo material y lo que se cuenta se armonicen de manera perfecta, ¿no? Y se conviertan en una sola cosa. Y bueno, pues en ese sentido no sé qué más decir, simplemente que contamos historias, pero que las historias no son lo más importante, que lo más importante realmente es la historia del mundo, la historia de la existencia, contar lo que somos, que es muy complicado. Y bueno, es todo, los libros van formando parte de una gran construcción, como piezas de un mecano, la biblioteca de Babel, ¿no? Que diría nuestro querido Borges, o el Congreso del Mundo, esa idea de una unión, como una especie de comunión de los santos laica, donde cada pequeña voz se fuese uniendo a una voz general, que es la voz de la humanidad y de la vida, ¿no? Y bueno, espero no haber asustado al público presente. Gracias. He tomado notas para comentarte ya alguna cosa, Bueno. porque has estado muy Harari. ¿Te has dado cuenta? No. Harari habla de que el mundo se establece a través de la ficción, que en realidad los seres humanos nos relacionamos a través de las ficciones. Eso que has detallado con tanto criterio de las religiones tiene que ver mucho con contar la historia del mundo y con sostener las relaciones humanas. O sea, me ha parecido interesantísimo. Sostener el mundo, que el mundo no Claro. se vaya a la inexistencia, ¿no? Eso me parece maravilloso. Claro. Y las formas. Bueno, en fin, que he tomado notas. Gracias. Bueno, y sobre todo ahorita, ¿no? En esta época difícil. Fernando, cuéntanos un poco, porque tú abarcas un género que raras veces aparece en festivales literarios, pero que cada vez es más importante, que es el guión. Entonces, cuéntanos cómo tú cuentas en un género que tiene mucho que ver con lo visual, con el lenguaje visual, que no tiene narrador. ¿Cómo batallas con eso? ¿Por qué elegiste esta forma para contar tus historias? Bueno, hay un dramaturgo norteamericano que se llama David Mamet, que es guionista, director de cine y director de teatro, y creo que él define muy bien nuestra profesión, la mía, porque yo no me considero escritor. Él dice que los guionistas y los dramaturgos somos una profesión, ejercemos una profesión de putas. ¿Por qué? Porque normalmente nos pagan por hacer las cosas, ¿no? Y yo en lo personal decidí esta carrera por pequeñas cosas técnicas que tienen que ver con la escritura. Por ejemplo, viviendo en el norte de cualquier sitio, uno tiene la tendencia a la frondosidad y lozanía. En el norte, uno es siempre verde y tierno.
Eso es muy bonito, ¿no? Eso yo no lo escribí yo no lo puedo escribir. Eso se me dificulta. También otro ejemplo. El dedo índice de él señalando la minúscula mancha tostada, sobresaliente en la blancura de su piel, y rozándolo apenas, luego, con la yema, muy despacio. Después todo voló, la ropa y el universo. Qué bonita manera de explicar una relación sexual, ¿no? Esto en cine, pues es obvio, ¿no? Dos personas besándose, o muy técnico, apareándose, como diría un documentalista. También yo no podría escribir esto. La exaltación de ese sujeto de apariencia ordinaria, voz gutural y modales secos, fue en aumento hasta que pareció cargarse de electricidad. A medida que el público comenzó a transformarse, las mujeres lloraban, los hombres asentían y gritaban ¡Heil! Aquí con este párrafo nos describen todo un estado. En cambio, yo como guionista puedo empezar a escribir Asdrúbal mata a Pepe. Ya empecé a solucionar, ¿no? Un productor me diría, pero, y un actor, y un director, pero ¿cómo lo mata? Ok, vuelvo a la máquina. Asdrúbal dispara 3 veces. Bien, ya pasé la siguiente, ¿no? El siguiente hecho. Para que no esté tan seco el guión, uno podría poner con el odio en el índice, Asdrúbal dispara. Bang, 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 clic, clic, clic. Le faltaron balas a Asdrúbal para matar, ¿no? Y entonces, para mí, esto es más fácil. Se tiene que ver con estructuras narrativas y con universos como las obras literarias, pero en un guión para mí es hacer esto simple y sencillo, ¿no? Y entonces por eso decidí yo escribir esto. Digo, escribir guiones. Yo estoy en un negocio que es muy industrial y entonces hay guiones que escribo para mí, que espero vender y que se hagan algún día, y guiones que siempre me encargan. Entonces yo vivo normalmente de guiones que siempre me encargan y algunos son filmados y otros, muchos, ustedes no tienen la idea de la cantidad de guiones que se escriben, que se pagan y que no se filman. Son bastantes. Y por eso escribo esto. Digo, por eso escribo mis guiones. La obra de teatro que el año pasado se presentó aquí, de 100, que se trata sobre los 50 años de 100 años de soledad de la publicación, fue un encargo que me llegó. Y ahí, bueno, la coescribí con Nicolás Melini y no sé si la vieron y les haya gustado o les haya aburrido, como digo, si les gustó, eso lo escribió Nicolás, lo que no les gustó lo escribí yo. Sí. Es que justo te lo quería preguntar en la segunda pregunta, entonces continuamos contigo. Cuéntanos un poco más, sí, porque es una obra que ha tenido muchísimo éxito, se ha presentado en varios países con Rodrigo Murray, gran actor mexicano. ¿Cómo se escribe? Porque sí, acabas de decir que lo escribiste con Nicolás Melini. En el cine hay esta cosa y en el teatro cooperativa, se trabaja juntos. ¿Cómo se escribe una obra a 4 manos? Bueno, con Nicolás fue muy sabroso el trabajar porque intento trabajar siempre con co-guionistas de altura y de hecho yo le pedí ayuda a Nicolás porque cuando recibí el encargo y fue una obra bien pagada, muy bien pagada, estupendamente pagada. Lo digo porque, no, sí, lo digo porque en teatro yo no sé cuánto ganen los dramaturgos, ¿no? Si de eso pueden vivir. Y el caso es que yo me sentía un poco inseguro porque yo escribí teatro hace
mucho, ¿no? Y el resultado de la obra de teatro no me satisfizo, porque yo escribí una obra, una farsa, y el director la dirigió como melodrama, y entonces los chistes eran así, dichos. ¿Cómo? Yo lo había escrito así, dichos, ¿cómo? Comedia, farsa, vámonos. Y entonces yo dije, no, yo no quiero escribir teatro porque no es por ahí. Para eso mejor escribo cine y sigo haciendo cine. Pero me llegó el encargo y yo dije, no, Nicolás sabe más que yo, es más inteligente, le voy a pedir ayuda. Y entonces nos vimos una vez y él dice, sí, pues le entro. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy desencanchado, vamos a ver una obra de teatro. Y fuimos a ver una obra de teatro en Madrid, cuyo nombre no me acuerdo, porque era malísima. Lo único espectacular es que el suelo se convertía en pared y crecía. Era lo más espectacular, esa imagen, ¿no? Yo dije, wow, perfecto. Y entonces pensando en esto, que la obra bien pagada, dije, podemos meter caballo, lluvia, lo que sea, pues hay dinero, pues venga. Y empecé a escribir yo una primera versión. Se la di a Nicolás y Nicolás empezó a recortar. Y entonces el trabajo a 4 manos fue que nos vimos una vez después de la obra de teatro. Dijimos, bueno, yo hago la primera versión, tú haces la segunda versión, yo hago la tercera versión y así nos fuimos. A pesar de que ambos vivimos en Madrid, solo nos vimos 2 veces para este trabajo, ¿no? Y así fue como se llevó, ¿no? Uno llega a acuerdos con el otro, ¿no? Esto sí, esto no, casi nunca discutíamos si nos gustaba o no. Si nos gustaba, lo defendíamos mucho, pero si no nos gustaba, tampoco era así como, no, ¿por qué quieres quitar? Y siendo una obra de García Márquez. Sí, porque esa es otra cosa, que es un teatro sobre un libro. Sobre un libro. Y el libro es el protagonista. Y entonces el actor, luego en la escena, es un libro. Sí, y ahí, bueno, esa idea sí fue del productor. Dijo, es que es un libro, ¿eh? Y entonces yo a García Márquez, sobre todo a 100 años de soledad, lo leí cuando tenía, no sé, 13, 14 años. Empecé a hacer mi árbol genealógico, dejé el árbol genealógico, leí y jamás volví a tocar a García Márquez hasta la obra de teatro. Y entonces mi duda era, ¿releo la obra o me aviento como va? Total, es un personaje, no es sobre la novela. Y además no teníamos derechos para citar a la novela. Y entonces ese fue un quid que nos ayudó a imaginarnos qué más se podía hacer, afortunadamente, porque yo creo que de haber tenido los derechos hubiera sido otra cosa. Y para terminar, pues así la escribimos Nicolás y yo, cada quien en su casita. Muy bien, muy bien. Lo que dices es muy interesante, que dijiste que no tenían derechos, porque eso me recuerda a la época del comunismo en Polonia, donde por la censura y otras limitaciones, los artistas del cartel polaco, del cine o de literatura, tenían que desplegar mucha imaginación porque había esas limitaciones. Eso sí es muy interesante cómo a partir de una limitación luego saltas y despliegas todavía más cosas. Bueno, creo que tenemos poco tiempo, paso rápidamente otra vez con Raúl. Flores amarillas. Cuéntanos por qué parece que es una historia de tu familia que emigra desde Italia a Perú. Entonces cuéntanos por qué contar una historia familiar. ¿Cómo se salta de una historia familiar personal a un intento de abarcar lo universal? Sobre todo el personaje de tu abuelo es muy interesante aquí. Cuéntanos. Gracias. Pues Flores Amarillas nace de mi fascinación por las novelas de mafia. Yo creo que el proceso en el que he estado es un poco el proceso en el que también del que forma parte La Noche sin Ventanas. Es parecido al proceso de Quentin Tarantino. O sea, Tarantino lo que ha hecho con sus películas ha sido aprovecharse de los géneros del cine
muchos de ellos géneros bastardos, menospreciados, y sacarles pues brillo, ¿no? Convertir el cine de artes marciales, el cine de la Segunda Guerra Mundial, el cine malo de la Segunda Guerra Mundial, el cine de propaganda de la Segunda Guerra Mundial, el cine pulp, todo eso transformarlo en estas obras que, pasando por su sensibilidad, por su propio universo, se convierten en estas películas pues muy distintas a los originales y muy sorprendentes, y a mí me gustan mucho además, ¿no? Entonces yo creo que mi proceso se ha parecido a ese, en el sentido que yo he cogido los géneros de la literatura tradicional, es la literatura de mafia, la literatura de la Segunda Guerra Mundial. Lo hice con mi última novela, que es La favorita del Inca, que es un policial ambientado en el Imperio Incaico. Entonces todos estos géneros, pasándolos por supuesto, mi propia sensibilidad y por el filtro del Perú y de mi propia experiencia, de mi propio universo, ¿no? Entonces, en Flores Amarillas lo hice con la literatura de mafia. Cuando leí las novelas de Mario Puzo y vi las versiones del Padrino en el cine, que las debo haber visto unas 30 veces, yo sentí una gran fascinación por el personaje del mafioso, porque sentía que el mafioso era un buen resumen de las grandes contradicciones del ser humano. Los mafiosos son estos personajes que, por lo menos en la visión de Puzo, quieren a su familia de una manera absolutamente obsesiva, ¿no? Pero que al mismo tiempo tienen estas enormes oscuridades, capaces de matar, de traicionar, de vengarse, ¿no? Es decir, que quieren con mucha intensidad y que odian con una profunda intensidad. Entonces a mí me interesó mucho eso de estos personajes contradictorios, y pensé, desde que vi y leí las novelas y las películas de Mario Puzo, o basadas en los libros de Mario Puzo, en escribir una novela de mafia, pero ambientada en mi propio país. Y como suele ocurrir y le di muchas vueltas durante mucho tiempo, y como suele ocurrir con estas cosas, descubrí que la historia estaba a mi costado, a mi lado, estaba cerquísima, porque daba la coincidencia de que mi abuelo, a quien yo nunca conocí, porque falleció cuando mi madre solo tenía 12 años, había sido un hombre muy poderoso durante los 8 años del gobierno de Odría. Odría fue un dictador peruano de los años 50, en cuya dictadura está ambientada Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces mi abuelo y un tío mío y, digamos, parte de mi familia participó activamente de este gobierno dictatorial, y mi abuelo se ocupaba de darle al gobierno todos los textiles. Era el proveedor monopólico del ejército, de la policía, ¿no? Y así construyó una fortuna bastante considerable, que finalmente la perdió por completo. Bueno, entonces yo estas historias las había escuchado durante toda mi vida, ¿no? En las sobremesas, en las reuniones familiares, y descubrí que eso que había sido mi abuelo se aproximaba a la figura que yo quería retratar, ¿no? Y entonces, por supuesto, sometiéndolo a todo el proceso creativo de la literatura, con imaginación, mintiendo, trastocando muchos hechos, modifiqué la figura de mi abuelo hasta transformarlo en un mafioso. Un mafioso que mataba personas, que traicionaba gente, pero que al mismo tiempo quería muchísimo a su familia. Y para terminar de homenajear a la novela de Puzo, El Padrino, quise contar la migración de mi familia desde Brunate, que es un pueblo muy pequeño que domina el lago de Como, hasta el Perú, ¿no? Un viaje absolutamente exagerado, extraordinario, enorme. Y al momento de investigar la historia de la migración de mi familia, descubrí sorpresas enormes, increíbles, ¿no? Descubrí que mi tatarabuelo había huido de Brunate porque era guerrillero garibaldino y era perseguido por las tropas del Imperio Austrohúngaro, y entonces, huyendo de las tropas del Imperio Austrohúngaro, llega hasta Génova, y en Génova se embarca y termina en el Perú, ¿no? ¿Por qué termina en el Perú? Nunca lo supe bien, pero me enteré que habían embajadores del gobierno peruano en los distintos puertos de Italia recomendando viajar al Perú, porque la teoría de aquel entonces, ustedes saben que toda la teoría racial se consideraba científica en esa época, ¿no? La teoría era que la raza italiana conectaba muy bien con la raza peruana, entonces había que estimular la migración italiana al Perú. Bueno, estas cosas que ahora suenan tan disparatadas, en esa época eran la palabra de los científicos, y motivaron muchos
acontecimientos como la migración de mi tatarabuelo junto con mi bisabuelo al Perú. Para contarles una parte un poco chismosa de la historia de mi tatarabuelo y de mi tatarabuelo llega al Callao, que es el principal puerto del Perú, se afinca en un barrio de italianos muy parecido al barrio de La Boca de Buenos Aires, pero más grande, el barrio de Chucuito, y conoce a una señora descendiente de italianos y se junta con ella y tienen familia, ¿no? Y 2 años después de su llegada a Chucuito, tocan la puerta de su casa y mi tatarabuelo sale, abre la puerta y se encuentra con mi tatarabuela, que acababa de llegar de golpe de Italia sin anunciarse. Mi tatarabuela ve toda esta escena, pues a mi tatarabuelo en esta tradición, ¿no? Curiosamente culpa a mi bisabuelo, que en esa época tenía 11 años, de todo lo que había ocurrido y se vuelve a los 2 días a Italia. Bueno, me pareció muy interesante describir esta historia porque en este personaje yo encontraba el heroísmo, es decir, una persona que tuvo que abandonar su patria por luchar por la unificación de Italia, ¿no? Perseguido por el Imperio Austrohúngaro, y me pareció un contraste muy interesante entre el personaje más oscuro, más sórdido del mafioso, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante también cómo una familia puede evolucionar desde el romanticismo, desde el heroísmo, hasta la consolidación de un personaje mafioso. Bueno, ese fue todo el proceso que se tradujo finalmente en Flores Amarillas, una novela a la que yo le tengo muchísimo cariño y que me ha traído muchísimas sorpresas muy emocionantes. Por ejemplo, a mí me invitaron a la inauguración de una librería en Lima, la librería que digamos, fundó uno de mis profesores de Derecho, un abogado muy exitoso que con su fortuna decidió abrir una librería. Entonces yo llegué a la librería y la librería era la casa de mi abuelo. Y él me invitó a la inauguración de esa librería. Entonces cuando llegué ahí, pues conté la historia de mi familia y estaba a punto de publicar la novela en 2 meses. O sea, una serie de coincidencias que para mí pues, son prácticamente mágicas. Y finalmente, para no extenderme más, creo que escribí esta novela para contársela a mi mamá, porque mi mamá casi no conoció a su papá y porque toda esa información que yo fui recabando, entrevistando a los hermanos mayores de mi mamá y en fuentes históricas, creo que esa información, aspiré a eso, podía permitirle a ella comprender mejor la época de su padre y el personaje de su padre, ¿no? Gracias. Bueno, volvemos con Marta, que nos cuenta, tú estás dirigiendo una serie editorial sin ficción. Cuéntanos un poco cómo es el proyecto, cómo son esos límites entre ficción, no ficción, lo real, lo no real, especialmente en lo que estabas contando, que te interesa mucho la denuncia social y esos lados oscuros también de la realidad. Pues más allá de la denuncia social hay algo que yo creo que es irrebatible, y es que a todos nos interesa y nos fascina de alguna manera el mal. Quizás por eso que decía antes de que dentro de nosotros hay una parte de bien y de mal, en todos nosotros hay una parte de bien y de mal, no sabemos qué cantidad de mal y qué cantidad de bien hasta que no estamos en determinadas circunstancias. Y algo que también estabas contando tú, de que los malos no tienen aspecto de malos siempre, ¿no? A lo mejor tú de pronto vas en un ascensor con un tipo que va muy bien vestido, tiene 2 perros maravillosos a los que acaricia constantemente, y a lo mejor tiene a su mujer descuartizada en el 4º piso, ¿no? De alguna manera a todos nos atrae la crónica de sucesos porque saca lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Yo siempre pongo el ejemplo de el asesinato de este niño, del pececito, que de un día para otro hizo que todos nos volcáramos con esa familia, todos queríamos encontrar a ese niño, todos éramos solidarios con aquellos padres y con su dolor desgarrador. Y a los 3 días, cuando supimos quién era la culpable, parecía que nos queríamos lanzar a la calle a lincharla de inmediato, porque esos son lo que le sucede al ser humano, que está repartido en 2 partes en sí mismo, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que había una parte de vacío en el mundo editorial que se debía llenar en España con el true crime.
Hay muchos casos de sucesos de los que por lo que es la premura y el espacio que hay en el mundo del periodismo no permiten avanzar y no permiten que los lectores sepan por qué ha pasado todo eso. Curiosamente, los lectores siempre quieren encontrar el por qué esos malos han sido malos, y muchas veces son malos porque son malos. No podemos justificarlo aunque queramos. Pero entonces yo precisamente primero fui editora y además editora de mesa de un primer libro de una autora que hacía documentales sobre el mundo de la trata y que tuvo acceso a los diarios de un proxeneta, y entonces iba a hacer un documental, Mabel Lozano, y yo la convencí para que hiciera un libro. Como era su primer libro, pues me dijo, no, si yo no escribo. Y dije, bueno, pues yo me pongo de editora de mesa contigo, y fueron muchas horas trabajando sobre ese libro, ¿no? Y descubriendo muchas cosas que me llevaron, además de por fin decidir escribir La chica a la que no supiste amar, a pergeñar la posibilidad de hacer esta colección. Entonces, Gregory Dolch y su hermano, que tiene una editorial que se llama Al Revés, especializada en género negro, ya confiaron en mí después de que vieran que el libro de Mabel había funcionado muy bien. Y entonces les dije, mira, yo lo que quiero es una colección que cada uno de sus libros no lo puede escribir cualquiera por muy bien escritor que sea. Tiene que ser alguien que conozca absolutamente todos los detalles de principio a fin de la historia, que tenga acceso a los sumarios y que no pueda añadir ni una sola coma de ficción. Pero tiene que tener el valor añadido de tener la estructura de una novela negra. Y eso fue lo que fui proponiendo a los autores que he ido contratando. Historias reales contadas como una novela negra, pero sin una coma de ficción. Y hemos abordado casos increíbles, desde el de la Guardia Urbana de Barcelona hasta el pederasta de Ciudad Lineal, pasando por el Códice Calistino, el asesino de Piot, y la respuesta ha sido increíble, porque aunque ha habido otros intentos de True Crime, no estaban aportados a la historia desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de que su estructura fuera la de una novela negra, que a mí me parecía importante, porque en definitiva todas estas historias son más novelas negras que la propia novela negra, ¿no? Y sí que es cierto la frase tan manoseada de que la realidad supera la ficción, porque es increíble lo que uno llega a encontrar. Eso sí, si alguien pretende enfrentarse a la lectura de estos libros y saber por qué los malos son malos, es imposible. Los malos son malos porque lo son. Gracias. Bueno, y terminamos rápidamente con Blanca, que nos cuenta un poco sobre las cuestiones relacionadas con el cómo, ¿no? Con cómo escribes, cómo abarcas el lenguaje. Eres poeta. Eso tiene que ver a la hora de escribir cuánto de una poeta hay en una narradora, o cuéntanos cómo manejas, cómo moldeas, cómo construyes tu obra. Bueno, poder definir eso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que, y vuelvo a Sergio Ramírez ayer, que dijo un montón de cosas interesantes. Él dijo que se corregía, leía las novelas en voz alta siempre, ¿no? La idea de que una novela suene bien la convierte en una especie de poema. Claro, eso es maravilloso, no siempre ocurre. La perfección en una novela es imposible prácticamente, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, esto me lo decía Blanca Andreu, la poeta, que una de las cosas buenas de la novela también es que tiene altibajos. Una novela completamente perfecta sería una novela fallida. Por su tamaño, la novela tiene que tener altibajos de tensión y también probablemente bajones de estilo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo considero, o me interesa mucho que la novela funcione como algo redondo y que suena bien, etcétera, etcétera. Después, bueno, hay pequeñas cosas de cocina, ¿no? De secretos de cocina. Cada uno tenemos nuestro. Seguro que todos los que estamos aquí escribimos de manera distinta. Hay gente, efectivamente, que tiene pensado todo lo que va a pasar en su novela, ¿no? Paso por paso, que hacen unas estructuras, unos guiones pormenorizados, perfectos, y no se salen para nada de su guión. Muchos otros, entre los que yo me cuento, nos damos un margen de desbarre, digamos, ¿no? O de deriva. Y bueno, yo sé por dónde quiero empezar, sé más o menos hacia dónde quiero llegar, sé más o menos
lo que quiero contar o las sensaciones que quiero producir, pero luego la novela te va llevando y te da sorpresas, lo cual es muy divertido también, ¿no? Eso hace que la novela sea un género que te va arrastrando y que tiene una vida propia, ¿no? Me hablabas hace un momentito, me preguntaste en la primera pregunta que no te contesté sobre las ciudades, ¿no? Efectivamente, ¿por qué escribo siempre novelas de ciudad? Francamente no hay razón, pero una cosa que me gusta en las novelas es que funcionen de manera coral, eso me interesa mucho, ¿no? Creo que todos tenemos una especie de fantasma. Yo tengo el fantasma de la novela total y de la novela bosque, ¿no? Probablemente, aún me queda tiempo, espero, no he llegado a realizarlo, ¿no? Pero me interesa mucho las novelas como un conjunto de voces que se entrecruzan, de historias que se entrecruzan. Y bueno, para eso la ciudad funciona muy bien, ¿no? Porque es un conjunto orgánico de gente que vive de manera paralela, que coincide en determinados momentos y en otros momentos pues avanza de manera que no se toca, ¿no? Y bueno, y la idea también de que la ciudad es como un ser vivo también en sí mismo, ¿no? Son un ser vivo compuesto de seres vivos independientes, más pequeños, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido se adapta muy bien a lo que quiero hacer, ¿no? La idea de conjunto de vidas que funciona de manera armónica o desarmónica. No sé si por ahí... Sí, claro. Me temo que ya tenemos que terminar, aunque yo creo que tenemos muchísimas preguntas más, pero bueno, les invito a que lean, seguramente ya han leído algunos libros de nuestros autores, pero que lean más porque tienen obra interesantísima. Y les agradecemos porque como están contando estas historias entre lo real, lo ficticio, entre lo personal, lo universal, están, como dijiste, Blanca, sosteniendo el mundo. Y eso lo necesitamos muchísimo, sobre todo en estos tiempos duros de la pandemia que estamos pasando. Porque estas novelas ancladas en lo cotidiano nos remiten también por un lado nos dejan tocar esa cotidianidad, nos permiten entenderla mejor, pero también nos remiten a algo más allá que necesitamos muchísimo. Les agradezco mucho. Gracias.